Carlos López Jones, director de consultoría en tendencias económicas y financieras. Carlos, como siempre, un gusto. Juan Pablo, a tus órdenes. La informalidad sigue reinando en el empleo en nuestro país, poco más del 50%. Sí, caray, es una noticia pues complicada. Hay que señalar que el costo de la mano de obra, la formalidad, se ha duplicado en los últimos 6 años y bueno, pues hay muchos empresarios, sobre todo pymes, pequeñas y medianas empresas, que ya no están pudiendo pagar las prestaciones a sus trabajadores porque han tenido que pagarles un mayor sueldo mínimo. Entonces, sí se mantienen los empleos, pero ya sin prestaciones y bueno, pues por eso vemos que crece mucho más la informalidad que la formalidad, lo cual es una mala noticia porque una persona informal no puede acercarse al mercado bancario, por ejemplo, pues porque no tiene recibos de nómina, no puede pedir prestado, hay un tema de afores y evidentemente, bueno, pues son menos contribuciones para el IMSS en este Claro. caso. Ahora, me surgió esta semana una pregunta, decía yo, ¿qué tanto conviene en estos tiempos pegarse a la formalidad? Es decir, ¿qué tanta esperanza hay en una jubilación, en alguien que está registrando horas ante el Seguro Social? ¿Qué tanta esperanza hay de alguien que enferma y que quiere ir al IMSS a atenderse y quizás en una farmacia instalada en la colonia será mucho más rápido y eficaz? Es decir, ¿qué tanto conviene apegarse a la formalidad en estos tiempos? Bueno, yo creo que siempre es importante apegarte a la formalidad. Hay que recordar que el presidente López Obrador llevó a cabo una reforma muy importante en pensiones y de esta manera fue aumentando la cantidad del sueldo que se dedica a las pensiones. Pasa de 6,5% a 13,5% hacia 2030 y con esta aportación la pensión que se obtendría sería muy similar al último sueldo, por un lado. Por otro lado, es cierto, las farmacias nos pueden ayudar para enfermedades pequeñas, pero ¿qué pasa cuando tienes un apéndice, cuando tienes un tema de cáncer, cuando tienes un infarto, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese tipo de enfermedades que se les llaman catastróficas, bueno, pues te puedes llevar todos tus ingresos, todo tu patrimonio para hacerle frente a este tipo de enfermedades. Entonces, sí, siempre es importante estar en la formalidad. Me preocupa a mí este tema de subir a partir de enero 12% el salario mínimo, porque sabemos que evidentemente, bueno, pues las personas en la informalidad no lo van a ganar, las personas en la formalidad, muchas podrían Sí. otra vez perder sus prestaciones porque ya va a ser imposible para muchas, sobre todo te digo, pequeñas y medianas empresas, pagar las prestaciones de ley. Y vuelvo, una persona que gana, pongo una cifra, 8,000 pesos al mes. Si está registrado en un empleo formal, terminan quedándole 6,000. Una persona que no lo está, quizás 7,800. ¿Qué decir de esta diferencia, por ejemplo, en percepción de sueldo bajo un método y otro? Bueno, punto número uno, el tener acceso a las prestaciones le da a la persona un seguro de gastos médicos, le permite también un seguro de gastos médicos pues para su esposa, para sus hijos, incluso para sus papás, y tener acceso a las guarderías, ¿no? Entonces sí tienes una gran oportunidad a cambio de tal vez de 1,000 pesos mensuales, estás hablando de 12,000 pesos, eso no lo vas a conseguir tener un seguro de gastos médicos Claro. para toda la familia, hijos y papás incluidos, por un lado. Por otro lado, esos 1,200 ya incluyen las pensiones e incluye un seguro en caso de accidente. ¿Qué pasa cuando una persona trabaja en algún lugar y lamentablemente al ir a trabajar lo atropella un auto y bueno, pues puede acceder a este seguro y bueno, pues si no estás en la formalidad no puedes acceder a este seguro. Del otro lado, ¿qué pasa para el empresario? Para el empresario, efectivamente, son 3,000 pesos lo que él está pagando por cada sueldo mínimo que paga de prestaciones. Entonces, ahí es cuando vienen estas negociaciones entre el patrón y el trabajador, donde el patrón le dice, mira, sí te voy a subir el sueldo tal vez de 8,000 a 9,000, pero ya no tienes prestaciones. Y entonces ahí es donde el trabajador tendrá que decidir si se queda en un trabajo con un sueldo sin prestaciones o busca otro trabajo. Lamentablemente, considerando el crecimiento actual de la economía muy bajo de 0,3%, bueno, pues van a ser muy pocos los empleos que se generen en el sector formal el próximo año. 1,8 millones de mexicanos no encuentran trabajo.
Sí, y cosa curiosa, tiene mucho que ver con la pregunta que se hace, porque siempre nos preguntamos, 2,9% es muy poco. Sí, pero es porque el INEGI le pregunta a la persona, en la última semana, ¿tuviste empleo, sí o no? ¿Y qué es un empleo para el INEGI? Bueno, pues que hayas trabajado ya sea de manera remunerada o no remunerada en algo. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, pues yo trabajé en el negocio de la familia o estuve en una plataforma de reparto o de conducción, como las hay muchas, y bueno, pues ahí tenemos un problema. Donde debemos de revisar, qué bueno que ponen esta gráfica, es la tasa de subocupación. Ahí es donde está el tema. La subocupación está en 7,5%. Ahí sí es un problema, porque sí es una tasa importante casi de desempleo. Es donde la gente dice, me gustaría trabajar más y como señalaba el reportaje, son más de 4 millones de personas las que les gustaría trabajar, porque la semana pasada, bueno, pues a lo mejor trabajaron 1 o 2 horas solamente. Carlos López Jones, ¿con qué te quedas? ¿Cuál sería tu conclusión de este informe, este último informe del INEGI? Bueno, punto número uno, se crearon 5,200 empleos en los últimos 12 meses. Punto número dos, la informalidad sigue subiendo, pero es porque el costo de la mano de obra formal está subiendo mucho. Y punto número tres, hacer un llamado a la CONASAMI ahora que se va a reunir y decirle que, bueno, pues que considere 2 veces subir 12% el salario mínimo, porque debería subirlo 4, 5, 6%, no más allá, porque si seguimos encareciendo el costo de la mano de obra formal, lo que estamos dando son incentivos pues para tener más informalidad. Carlos López Jones, como siempre, un gusto, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, es Carlos López Jones, director de consultoría en tendencias económicas y financieras. Son las